Saludos queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 1, Discípulos en Ministerio, el módulo 2, que titula ¿Cómo se relaciona Jesús con Dios? Como objetivo de la lección se tiene reconocer que Jesús recibió el reconocimiento de su poderío y su autoridad desde el momento mismo de su concepción, entender que Jesús tiene la autoridad divina como Señor de nuestras vidas. Como introducción, estimados hermanos, Jesús un día estaba orando junto con sus discípulos y les pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le dieron varias respuestas, pero después Jesús les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro les respondió: tú eres el Mesías de Dios. Entonces, hermanos, en esta lección lo que vamos a hacer es comprender cómo se relaciona Jesús con Dios. Como primera parte vamos a ver que Dios es Señor. Dentro de la Biblia existen pasajes que muestran a Dios como Señor. En uno de ellos es cuando un ángel se le aparece a María y le dijo que ella sería la madre de Jesús. Y el nombre de Jesús significa Salvador, un título que Dios usa en el Antiguo Testamento, y Dios es llamado Salvador debido a los hechos redentores que tuvo con su pueblo Israel. Por ejemplo, cuando los rescató de la esclavitud en Egipto. En otro de los pasajes bíblicos tenemos cuando Elizabeth cantó alabanzas a Dios cuando María fue a visitarla. Ella hablaba de Dios como Señor, lo que significa aquel que gobierna. Los judíos usaban la palabra Señor para referirse a Dios. En Lucas 1:46-47, María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así también en Lucas 1:68, después del nacimiento de Juan el Bautista, Padre ofreció una canción de alabanza a Dios y habló también de Dios como su Señor, diciendo estas palabras: bendito el Señor, Dios de Israel. Las palabras Señor y Dios hacen referencia a lo mismo en este versículo. Otro de los pasajes en Lucas capítulo 2 versículo 9, la noche que Jesús nació, los ángeles anunciaron a los pastores acerca de su nacimiento. Fueron rodeados de la presencia de Dios. Así como dice en el versículo, la gloria del Señor los rodeó del resplandor. Nuevamente podemos ver que las palabras Señor y Dios significan lo mismo. Cuando se referían al Señor, se referían también a Dios. Como punto número 2 tenemos Jesucristo es Señor. A un principio hemos abordado sobre Dios como Señor. Ahora vamos a comprender a Jesucristo como Señor. En el momento en que Jesús nació, la presencia de Dios asustó a los pastores, pero los ángeles les dijeron que no se asustaran. Los ángeles trajeron buenas nuevas. Un Salvador había nacido. Un ángel lo llamó el Mesías, que significa el ungido, porque Jesús fue ungido y asignado por Dios para traer salvación a todas las personas. También el ángel lo llamó a Jesús Salvador, lo que significa el que salva o liberta. En el Nuevo Testamento, a menudo le dicen a Jesús el Salvador. Jesús es el Salvador que Dios prometió enviar al mundo por medio de los profetas, y está escrito en las profecías. Dios hizo que la salvación fuera posible a través de Jesús, su único Hijo. Y si solo Dios es el Salvador y Jesús es el Salvador, entonces tenemos al mismo Dios en Jesús. Por eso Dios, el Salvador, vino a nosotros en Jesús. Mediante Jesucristo podemos encontrar la salvación que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Es decir, que Dios y Jesús son el mismo. También el ángel llamó a Jesús Señor. Esta es la misma palabra que María y el padre de Juan el Bautista usaron para hablar de Dios, porque Él es el gobernador sobre todos los cielos y la tierra, todas las cosas que están creadas. Entonces, por esa misma razón, Dios es el creador y redentor. Y cuando el ángel llamó a Jesús Señor, también los primeros discípulos lo llamaron Señor. Ellos comprendieron que Jesús era uno con Dios. Por eso en uno de sus credos o declaraciones acerca de Jesús era que Jesús es Señor. Solo Dios puede ser el Señor y el Salvador. Jesús
es Dios completamente. Dios estaba presente en la persona de Jesús. Entonces, de esa manera, es que el ángel habló de Jesús inclinándolo como Dios. Si hubo ese reconocimiento por el ángel, entonces nosotros como cristianos creemos que cuando nos acercamos a Jesús, también estamos acercándonos con Dios. Estar en la presencia de Jesús es estar en la presencia de Dios. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que el ángel dio a los pastores? Como respuesta podemos decir que las buenas nuevas que el ángel ha anunciado es que Dios ha enviado a un Salvador y lo llamó también Mesías, que significa el ungido, que fue ungido y asignado por Dios para traer salvación a todas las personas. En el Evangelio de Lucas se habla de Jesús como Señor y podemos ver aquí 6 versículos de Lucas a los que los discípulos llaman Señor a Jesús. Por ejemplo, en Lucas 7:13 llaman Señor a Jesús cuando resucita al hijo de la viuda. Así también en Lucas capítulo 10 versículo 1 al 17 también llaman Señor a Jesús cuando envía a sus seguidores para que prediquen las buenas nuevas, y cuando regresaron lo llamaron Señor. También en Lucas capítulo 11 versículo 1, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñaran a orar, lo llamaron Señor. Así también Zaqueo, un publicano rico, lo llamó Señor a Jesús cuando él fue a su casa. Lo podemos encontrar en Lucas 19:8. Así también en Lucas capítulo 19:31 podemos ver cómo Jesús instruye a sus discípulos a que vayan por un burro y les indica que el Señor lo necesita. Y en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 32, después de la resurrección, los discípulos hablaban de Jesús como Señor. Entonces, queridos hermanos, podemos decir que Jesucristo es el Señor, Dios, que vino a nosotros en forma humana. Jesucristo es el Dios encarnado. Aún así, siguió siendo Dios. Jesucristo es completamente Dios y completamente humano. El llamar a Jesús Señor y Salvador es también reconocer que Él es Dios. Jesús es Señor de todas las cosas. En esta parte, hermanos, vamos a explicar acerca de lo que se tenía como costumbre en el pueblo de Israel, el de apartar el Sabbat. Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 nos dice que Dios descansó el séptimo día de la creación. Entonces, el pueblo de Israel honraba este día como el día de reposo o el día del Sabbat. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 5, podemos ver en todo ese capítulo que Jesús estaba con sus discípulos caminando por espigas, y sus discípulos agarraban algunos granos maduros de las espigas y se lo comían. Y esto fue severamente observado por los fariseos, porque estaba prohibido poder realizar este tipo de actos. Entonces Jesús les respondió: el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Con esta respuesta, ¿qué nos quería decir? El sábado era muy importante para los judíos, porque después de la creación Dios descansó de todas sus obras el día sábado y mandó que su pueblo honrara ese día. Y así como Jesús dijo que Él es Señor incluso del día de reposo, así también es Señor sobre todas las cosas, porque Él creó todas las cosas, como está escrito en Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Entonces, podemos reconocer la deidad de Jesús con la deidad de Dios son lo mismo, y que estaba Jesucristo en el inicio de la creación de todas las cosas. Entonces, Jesús es Señor de todo lo que existe. Como conclusión, queridos hermanos, es que cuando una persona se convierte en cristiano, debe permitir que Jesucristo sea el Señor de su vida, porque no hay ninguna otra manera. Los cristianos tenemos que servir solamente a un Señor. Cuando una persona se convierte, debe permitir que el Señor gobierne su vida.
Confirmar que Jesús es Señor significa que uno está listo para colocar toda su voluntad al servicio de Jesucristo. También, hermanos, los verdaderos seguidores de Jesús arrojamos todos aquellos ídolos o adoración a falsos dioses que teníamos en nuestra anterior vida y solamente disponemos nuestros corazones para servir solamente al verdadero Dios. Espero que se haya comprendido esta lección, hermanos, de que Dios es Señor, de que Jesús es Señor. Te dejo a continuación unas 5 preguntas para que las puedas contestar y puedas reflexionar acerca de tu vida cristiana. Que Dios los bendiga.